y esto vamos a ir bien rápido, vamos a las análisis y las definiciones. Yo meramente, porque el tiempo no nos va a dar, le voy a mencionar. Hay unas definiciones nuevas. En el artículo 14 se adoptan ahora unas nuevas definiciones, que es de conducta, creencia razonable, omisión, propósito, comunicación telemática, acto o acción, obra, amnistía, la tarjeta de crédito, se añadió una de instrumento negociable, pero eso pues no vamos a entrar en detalle porque ahí están. Uno de los cambios que trae el nuevo Código Penal es la clasificación del delito, ¿no? Ahora esto va a cambiar. Ahora se regresa a la clasificación anterior bajo lo que estaba en el 1974. Se establece un sistema de penas fijas o de sentencia determinada. Okay. Volvemos al 1974. También se va a eliminar antes, ahora pues los delitos van a ser graves o menos graves, como era en el 74. En el código que tenemos, ustedes saben que en los delitos menos graves, la pena de cárcel puede ser hasta 90 días. Ahora, en los delitos menos graves, la pena va a ser hasta 6 meses. Originalmente, en el código propuesto, en el proyecto del Senado 2021, se hablaba de 90 días, pero a solicitud del Departamento de Justicia, ellos solicitaron, dijeron que no, que eso de 90 días era muy poquito, que si esto, que si lo otro. Pues ahora, tal como quedó el tercer informe y como lo aprobó el Senado, la pena que se recomienda en lo menos grave es de 6 meses y hasta $5,000 o ambas penas. El que me diste ahorita. 6 meses o hasta 6 meses. ¿Ah? 6 meses o hasta 6 meses. Hasta 6 meses, ok, hasta 6 meses, sí. O ambas penas a discreción del tribunal. Se recomendó, eso fue por recomendación del secretario de Justicia. El concepto que había de días multas se elimina, de hasta 6 meses y o multa no mayor de 5,000. Este artículo 16 limita la evaluación judicial de capacidad económica del convicto para fijar la multa y permite la prisión en caso de delito menos grave. El artículo 17 habla de los delitos sin pena. Si el delito pues no tiene pena, pues se va a entender que es menos grave, y en los casos cuando está clasificado como grave pero no se pone la pena, pues entonces se va a hacer por un término fijo de 2 años o pena de multa que no excederá de $10,000 o ambas penas a discreción del tribunal. Entonces es interesante porque cuando están justificando por qué se vuelve al sistema de pena fija, en los comentarios que podemos observar, sobre todo los del tercer informe, se nos señala que lo que se busca es certeza en la aplicación de la pena para que sirva de disuasivo para futuras conductas criminales. O sea, la filosofía del legislador, ellos piensan que si hay pena fija, o sea, los posibles personas que van a cometer posibles delitos se van a sentar a leer el código, ¿verdad? Para decir, no, mira, aquí dice 5 años, aquí dice 10 años. Pues ellos entienden que eso es una razón, que si hay certeza en la aplicación, que se sepa, para robos son 25 o son 50 años, pues eso va a ayudar, según ellos, a prevenirla y va a ser disuasivo. Ellos también entienden que, estoy diciendo la exposición de motivos, no lo que ellos entienden, la justificación. Ellos entienden que no había uniformidad, que como está ahora en el 2004, eso se presta para que por los mismos delitos se le pongan penas distintas a las personas, y ellos entienden que eso no es una buena política. Otra de las razones, y la voy a leer textualmente como lo apunté, porque eliminar confusión y conflictos al momento de imponer las penas y multas en casos de delitos menos graves, días multa. Ellos entienden que esto es muy complicado y que eso los jueces se confundían, los fiscales, los abogados, todo el mundo, ¿entienden? Estoy citando, no, eso no soy yo, estoy citando. Ok,
Entonces, como había adelantado el licenciado Félix, este código regresa a los conceptos de acumulación material de la pena hasta rebasar las expectativas reales de vida del convicto. Ahora vamos a volver 200, 300, 400. Yo cuando era fiscal, porque ahora yo estoy en el lado de la claridad, ¿verdad? Pero cuando estaba en el otro lado, como dicen, pues me molestaba mucho, porque a mí me gustaban 400 años, 500 años, todas esas cosas, ¿no? Pero uno pues madura y se da cuenta de que realmente eso no es una política correcta. Pero ahora con este código pues vamos a volver a eso. Elimina la limitación de la pena acumulada o pena agregada del artículo 79 vigente y con ello el concurso procesal de los delitos. Ya eso se eliminó. Ya les había hablado del artículo 17. Entonces vamos otra vez, porque a mí me preocupa y quizás me gustaría que después eventualmente en su turno los compañeros tocaran este tema, porque me preocupa nuevamente esta palabra, actos preparatorios o ejecutorios, porque yo entiendo que eso es bien amplio y se puede prestar un montón de cosas, ¿ok? Ahora habla de inclusión de actos preparatorios o de ejecución en el lugar del delito. El artículo 20, como está, nos dice lugar de delito, nos dice, el delito se considera cometido a donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida. Y eso es bien claro, pues en los delitos que son los delitos que se cometen directamente, un escalamiento, una apropiación ilegal, un robo, que con una sola actuación se pueden probar. Pero ahora, en el artículo propuesto nos dice, artículo 19, lugar del delito. El delito se considera cometido a donde se ha ejecutado la acción o donde debía ejecutarse la acción omitida, no hay ningún problema, pero B, donde se han realizado actos preparatorios. A mí me preocupa, porque yo creo que es actos preparatorios, porque no necesariamente los actos preparatorios es un delito de por sí. Correcto. Una llamada, una reunión, si yo estoy en este sitio, yo me reúno para organizar o estoy hablando por teléfono, o si por ejemplo, y se aplicaba más cuando estábamos hablando de la extensión territorial, de que se cometen actos preparatorios en algún sitio, a lo mejor yo estoy en Estados Unidos y allí yo con Félix o con Casasnova o con Fontanet me estoy poniendo de acuerdo para traer drogas a Puerto Rico, pero esa conversación de por sí no es un delito. O sea, ¿hasta qué punto me preocupa? Porque la exposición de motivos no aclara. Da la impresión de que ahora queremos coger más. La impresión que da en la exposición de motivos es que no, mira, habla de las conspiraciones, habla de circunstancias que de por sí no podrían ser delitos. Y eso pues es una preocupación que yo les traigo a ustedes. Es importante un poco atemperarlo con el Código Penal actual en cuanto al delito de conspiración, que no es meramente ponerse de acuerdo, es ponerse de acuerdo, pero en cuanto a lugar y método, es decir, requiere no es meramente unos pensamientos negativos, ¿verdad? Requiere un plan no ambiguo, sino bueno, tal día y de esta manera. Y entonces, evidentemente, hay falta de correspondencia entre lo que es la conspiración y lo que son actos preparatorios, ¿verdad? Porque la conspiración requiere algo más que meramente ese intercambio de pensamiento. Y lo único que nos da luz de los comentarios que se hace sobre este artículo, el artículo 19, en el tercer informe, lo que nos dice, a mí esto no me arroja tanta luz, pero lo más que encontré dice, en el texto de los incisos B y C, lo que están, que también habla de actos preparatorios, en el texto de los incisos B y C del artículo propuesto se sustituye acción omitida y parte de la acción u omisión por actos preparatorios o de ejecución. Y ahora lo que dice el legislador. Los actos preparatorios o de ejecución comprenden la organización de un plan, la adquisición o adaptación de medios o instrumentos, la reunión, la asociación o el desarrollo de cualquier otra actividad encaminada inequívocamente a la perpetración del delito. Estos pueden dar lugar a imputaciones bajo delitos por sí mismos, pero dice que pueden dar lugar, no quita lo otro. Estos pueden dar lugar a imputaciones bajo delitos por sí mismos, como por ejemplo conspiración, violaciones a la ley de armas, sustancias controladas, que quedarían fuera de la jurisdicción de Puerto Rico si se limita solo a delitos consumados. Eso es en la página 30 del tercer informe, pero es lo único que dice. Y como que, pues,
Ese era uno de los cambios. Entonces el inciso C también nos dice ahora donde se ha producido o debía producirse resultado delictivo en Puerto Rico en aquellos casos en que los actos preparatorios o ejecutorios se han realizado fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es bueno decir que esos actos preparatorios que están definidos en el informe que se mencionan no están contemplados en el catálogo de definiciones del código propuesto donde deberían estar, ¿verdad? Exacto. Sí, tampoco, no aparece la parte de definiciones. A mí me parece que esto es una de las cosas que va a dar mucho problema. Lo próximo que teníamos eran las formas de culpabilidad que ya se lo tocó, cubrí. ya Fontanel los tocó. Ahora vamos a las causas de exclusión de responsabilidad penal. Y quiero hacer la salvedad que hay muchas cosas que ustedes van a decir. Estamos enfatizando nosotros los cambios más fundamentales, porque vuelvo, tengo que enfatizar que todo el proyecto con los cambios, muchas cosas se fueron eliminando. Es como si cogiéramos un traje, es como si yo me pusiera un traje, y ese traje me queda bien grande, me queda bien pesado, yo no puedo caminar con él, así era el código, por no decirle un Frankenstein o algo así propuesto, me voy quitando, me doy dando cuenta que no me sirve. Entonces estamos discutiendo las cosas que son un poco distintas, porque realmente yo creo que yo le estaba comentando al profesor Fontanet que más interesante fue el resultado, más interesante fueron leerse las ponencias de asistencia legal, del Colegio de Abogados, del Departamento de Justicia, todo el debate que se dio para poder tratar y todo este esfuerzo que hizo muchas personas de la comunidad jurídica de que por lo menos el resultado final del proyecto del Senado 2021 fuera un poco más digerible. Y eso es lo más interesante del proceso. Entonces vamos a hablar ahora, hay unos eximentes de responsabilidad que quedan excluidos, esos se eliminan. Se eliminó el riesgo permitido. El proyecto de la ley elimina el artículo 25 del Código Penal, riesgo permitido, como un eximente de responsabilidad. También se eliminó el artículo 33 del Código Penal, que regulaba lo de conducta insignificante. Ok, pero antes de eso, tanto el riesgo permitido como la conducta insignificante son nuevos en el Código Penal del 2004 porque no estaban en el Código del 1974. El proyecto del Senado 2021 originalmente no hacía referencia a las razones que motivaban la exclusión de riesgo permitido y conducta insignificante. El proyecto, pues, el 10 de marzo vino así, esto es lo que hay, se eliminó. En este sentido, cuando se elimina el riesgo permitido, y lo vamos a tocar un poquito más anterior, se vuelve a la figura de caso fortuito. Entonces, riesgo permitido, ahora hay un artículo, que es el artículo 34 propuesto, que va a hablar de caso fortuito. O sea, volvemos al 1974, que eso era algo que le estaba adelantando Fontanet al principio. Riesgo permitido, vamos a repasar cómo dice, no incurre en responsabilidad la persona que ha causado un resultado tipificado como delito si dicho resultado no constituye la realización de un riesgo suficiente y no permitido originado por su conducta. Caso fortuito, como está ahora, dice, o como está propuesto, perdón, no incurre en responsabilidad penal la persona que en ocasión de ejecutar un acto ilícito con la debida diligencia o al incurrir en una omisión causa daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar intención ni negligencia. Entonces, en los comentarios, nos dice, los comentarios del artículo 34, en el tercer informe, que este artículo, caso fortuito, permite levantar como defensa que lo que ocurrió fue un accidente o causalidad, sin mediar intención ni negligencia. Nos habla de los requisitos. El acto u omisión ejecutado por la persona que invoca esta defensa ocurre en ocasión de una conducta lícita. Acto lícito es todo acto que no contravenga la ley,
reglamento u orden alguna jurídicamente válido. El acto o la omisión lícita se tiene que ejecutar con la debida diligencia. No puede incurrirse en imprudencia, temeridad, descuido o algún tipo de negligencia. Entre las razones que da el legislador es que entienden que con casos fortuitos es una forma más clara y es más sencilla. Esa es la única razón. Si me permite, es que esto para mí es bien serio, porque este artículo era el que incorporaba el concepto de imputación objetiva en nuestro Código Penal. Y yo creo que es clave para que entiendan bien, no es lo mismo una conducta no permitida que una conducta ilícita. El término de caso fortuito ilícito es que si violenta cualquier reglamento, cualquier disposición estatutaria, es ilícito, por lo tanto no puede la persona ampararse en el caso fortuito. El riesgo permitido permite que usted incurra en una conducta que puede ser, que está no permitida, pero que se tolera, como por ejemplo, usted va a 55 millas por hora y usted va a 58 millas por hora. Usted atropella a una persona, pero se establece que esas 3 millas en exceso de velocidad nada tuvieron que ver con el resultado. Por lo tanto, ahí estaba disponible la figura de riesgo permitido porque realmente el exceso de velocidad, el acto no permitido no tuvo ningún vínculo o relación causal. No fue un riesgo suficiente para ese resultado, porque se pudo establecer así. Bajo el caso fortuito, si usted va a 3 millas por hora en exceso, como es ilícito, ya no puede ampararse en el caso fortuito. En el texto de Dora, creo que Dora menciona el ejemplo de la ambulancia, o la persona que lleva de emergencia a alguien al hospital. Evidentemente está incurriendo en violaciones a la ley de tránsito, ¿verdad? Pero evidentemente está justificado, claro, no puede plantear estado de necesidad también y otras cosas, pero me parece que es demasiado restrictivo y puede imponer responsabilidad penal por una conducta ilícita o no permitida que realmente no era lo suficiente para producir ese resultado. Sí. Y eso es bien importante. ¿Eso le trajo problemas a los fiscales, Rafi? Y había casos bajo el código del 74. Había 2 casos bajo el código del 74 de situaciones que entraron bajo caso fortuito y no prevaleció. Los 2 soldados que están dándose unos tragos fueron sufridores, un caso creo que del como 80, y están dando bromas y uno lo empuja, el soldado se cae y se da con, bueno, pues salió convicto de homicidio voluntario. Esa situación ahí no había un riesgo suficiente y no permitido. El otro caso que hay es el caso del señor que se ha expirado la licencia. Y entonces sale un nene corriendo en zona escolar y muere. Y entonces pues le imputan un homicidio involuntario. Aunque resulta no culpable, porque el tribunal dice que no había pruebas suficientes, pues tampoco tenía defensa. Eso es un caso donde no había un riesgo suficiente de estar sin licencia, no tenía nada que ver con el caso de la muerte. Es que precisamente por la línea que comentaba la profesora, nosotros en varias ocasiones hemos ido a comparecer con relación a distintos proyectos de ley que de alguna forma intentan agravar delitos o establecer, ¿verdad?, circunstancias en las cuales se configura un delito. Y un ejemplo que ocurrió recientemente fue enmendar la ley de vehículos y tránsito para que se entendiera que se cometía delito de homicidio negligente en casos donde hubiera una muerte ocasionada de un niño por no estar sentado correctamente en el asiento que le corresponde, ¿verdad?, a un menor bajo el peso y la edad establecida en la ley. Nosotros precisamente nos amparamos en todas las doctrinas relacionadas al riesgo permitido, los comentarios de la profesora, ¿verdad? Y como también, pues, desde la perspectiva de Lucha, etcétera, ¿verdad? Los tratadistas han reconocido que si no existe no solamente el asunto del riesgo permitido, sino también la cuestión de la causalidad en la parte objetiva del delito, pues no tiene ningún sentido exigirle responsabilidad penal a esa persona. Y logramos ese proyecto, entre otros que también han tenido ese tipo de problemáticas, que se engaveten y no prosperaron como ley. ¿Qué pasa? Con esta nueva
¿verdad? Es que esto no fue nuevo, de revivir el caso fortuito y eliminar el análisis del riesgo permitido, podríamos entonces tener la problemática de una proliferación de legislación dirigida a eso. Claro. Y vean Eso que es bien esto no se interesante, trata sí. de ser pro acusado o ser pro Estado, es que es injusto. O sea, yo creo el caso de Dora, el de la licencia. ¿Qué culpa tiene que no tuviera, o sea, tener un ticket de licencia por tener una licencia vencida? Pero ¿qué tiene que ver el no tener licencia con una conducta, un riesgo que produjo una muerte de un niño que probablemente cruzó despavorido, ¿verdad? Y que no fue culpable? Es injusto, realmente. Solo en el año 2004, cuando se hizo el estudio comparado de códigos, solo quedaban dos códigos. Nosotros bregamos con 30 códigos de diferentes partes del mundo que tenían el caso fortuito. Y era en aquellos lugares que todavía eran códigos que venían desde finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, que todavía estaban en el concepto de causa próxima, de causalidad próxima. El planteamiento de Julio al principio de la definición nueva de relación de causalidad pues es preocupante, porque lo que demuestra es una gran ignorancia de cómo la teoría sobre la doctrina de causalidad ha pasado de causa próxima a causa adecuada, hasta todo el concepto de imputación objetiva, que lo que hace es concretar la causalidad. Así que pues veremos a ver. Entonces vamos a ver, conducta insignificante, se dice que este era confuso. Esta es la justificación que se está dando en el tercer informe, porque hubo que esperar un tercer informe para ver las justificaciones. Se dice que el término conducta insignificante era confuso y se prestaba para eximir de responsabilidad a personas que habían incurrido en delitos contra la función gubernamental. No trae ejemplos, no dice qué situaciones, no dice qué casos se procesaron, o sea, este es el comentario que hay. Yo tuve algunos casos de personas que arrestaban con un residuo o un cigarrillo de marihuana y le archivaban el caso bajo esta disposición, claro, ¿verdad? Sí, alguien que se haya llevado cualquier bobería que vale $2 o $3 de una tienda. Okay. Ahora vamos a las causas de exclusión que se han mantenido. Se mantiene legítima defensa, estado de necesidad, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, obediencia jerárquica, error excusable, ignorancia de la ley penal, entrampamiento, intimidación o violencia, temor insuperable y el que les había comentado, caso fortuito, que es el que sustituye riesgo permitido. Entonces, vamos rapidito a esto. Legítima defensa, se mantiene igual. Con legítima defensa no tenemos ningún cambio. Estado de necesidad, existían diferencias. En estado de necesidad se había cambiado mucho, pero eventualmente en lo que le digo, en todo este proceso legislativo, las ponencias, las intervenciones de las personas, se le hizo caso a los comentarios de las diferentes comisiones y ahora se modifica nuevamente y se quedó igual. Obviamente, y ahí tengo que enfatizar, obviamente, el trabajo de asistencia legal, que fue un trabajo espectacular. Entonces, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, se mantiene igual. En el 28, obediencia jerárquica, el Senado le incluyó un último párrafo. Voy a buscar a ver si aquí en cámara hizo algún cambio, que no me acuerdo. El Senado le incluyó este párrafo. Será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado a realizarlo al que invoca la defensa. Pero eso, Senado, ¿qué pasa? En el segundo informe de la Cámara recomienda que se elimine eso. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer referencia porque realmente no sabemos, porque Cámara no ha llevado a votación, está esta semana de vacaciones, supuestamente cuando llega va a trabajar con el asunto, no sabemos finalmente cómo va a quedar. Si como lo quiere el Senado así, con esto, o con Cámara que está solicitando que lo quiten. Error excusable. Tiene su antecedente en el artículo 30 vigente y a se le realizaron varios cambios. Entonces vamos a ver los cambios aquí. Error excusable. Aquí el artículo 30 versus el artículo 29. El artículo 30 habla de error y dice: no incurre en responsabilidad
la persona cuyo hecho responde a un error esencial que excluye la intención y la negligencia. Ahora nos dice el 29, el propuesto, no incurre en responsabilidad penal la persona cuyo hecho responde a un error esencial y le añaden invencible que excluye la intención. Entonces, entre las justificaciones de añadirle invencible es el caso de Pueblo versus Carmona, 140 DPR 97, pero eso era un caso bajo el viejo código, que por esa razón, que es el policía que confunden, iban en un carro y confunden con unos gatilleros y disparan a unas personas, se justifica y ponen invencible por eso. Entonces te dice después, si el error se debe a imprudencia, se responderá por negligencia si ésta se sanciona expresamente por ley. Y ahora dice, cuando se trata de delitos cuya forma de culpabilidad es la negligencia, el error no excluye de responsabilidad. Básicamente esos son los dos cambios que se hacen en error excusable y la jurisprudencia que citan en la exposición era el caso que le dije de Pueblo versus Carmona, y tengo otro por aquí apuntado, no me acuerdo de memoria, y Pueblo versus Ruiz Ramos. Esos son, y específicamente Pueblo versus Ruiz Ramos, que en Pueblo versus Ruiz Ramos se había hablado de que cuando los delitos son de negligencia, el error no excluye de responsabilidad, básicamente. Entonces, pues nos habla en los comentarios y en la exposición de motivos nos habla que el término invencibilidad se refiere a la posibilidad de evitar el resultado a pesar del empleo de las debidas diligencias por parte del acto. Okay. Entonces, artículo 30, como le había dicho, ignorancia de la ley, ese se eliminó. Perdóneme, no, el artículo 30, vamos a ignorancia de la ley. Este artículo no tiene antecedente en el actual código, esto es un artículo nuevo. Ok, este es nuevo, esto es una propuesta nueva. Y dice, la ignorancia de la ley penal no exime de su cumplimiento. No obstante, no incurre en responsabilidad la persona cuyo hecho responde a ignorancia inevitable o invencible. Vamos a ver si aquí yo les puse, no, se los voy a leer de acá. Entonces, ¿qué pasa? Este es nuevo, esto es lo que ellos están proponiendo en el Senado. En el segundo informe de la Cámara, ellos le hacen un cambio que lo cambian dramáticamente. Ahora, en la Cámara lo reclasifican en vez de artículo 30, artículo 29, y lo titulan error de prohibición. Entonces, a mí me llama la atención, y si me permiten, le quiero leer lo de la Cámara, porque me parece que, y no va a decir qué caso, pero que está como para algunos casos en particulares. Y dice, le voy a leer la propuesta de la Cámara. Dice, artículo 29, ¿ok? Ya no es ignorancia de la ley, ahora se va a titular error de prohibición. Nos dice, la ignorancia se eliminó, lo de la ignorancia de la ley penal no exime de su cumplimiento, no obstante, eso se eliminó. Dice, ahora, como dice, no incurre en responsabilidad penal la persona que esté bajo la creencia de que la conducta realizada u omitida no constituye jurídicamente un delito cuando a. La ley que tipifica el delito no es conocida por el autor y no ha sido publicado o estado razonablemente disponible con anterioridad a la conducta realizada. B. Si la actuación del autor descansa razonablemente en una declaración oficial de la ley, posteriormente declarada inválida o errónea, contenida en una ley, y ¿dónde tiene que estar contenida? En una ley u otra norma, una decisión u opinión judicial, una orden administrativa, concesión de permiso, o una interpretación oficial del funcionario público o entidad responsable de la interpretación administrativa o aplicación de la ley que tipifica el delito. Eso es, bueno. Jair está por ahí. Ah, sí, por favor. Importante en este momento recordar
el juez usted, en una opinión donde define lo que es la ambigüedad, dice que cualquier análisis que sea propio de juristas para usted saber lo que puede hacer o no hacer, definitivamente anula tanto la obligación civil como la penal. Y de eso, esa mogolla que han hecho ahí, definitivamente no hay quien entienda ni lo que dicen, ni a dónde hay que ir, ni a quién hay que preguntarle, y además crea un elemento adicional contra el principio de la legalidad, que tú tienes el Código Penal, entonces tú tienes que depender de lo que diga un funcionario, de lo que dice la ley o el reglamento, lo que sea. A mí me parecen estos casos, estos funcionarios que tienen que tener unos permisos para tener unos contratos o ejecutar algunos actos que puedan alegar como defensa. No, pero es que tal funcionario me dijo que yo podía hacer esto, que yo estaba exento. O sea, me preocupa mucho en algunos tipos de delitos que la persona pueda alegar, pero es que yo descansé en esa opinión de ese funcionario y a mí cuando me dieron este contrato gubernamental no me dijeron eso. Eso como que me llama la atención. Seguimos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos ahora en trampamiento. Ok. Este tuvo el trampamiento muchas modificaciones. Finalmente, en votación del Senado, se quedó prácticamente igual a como lo tenemos ahora. O sea, primer informe, segundo informe, aquí, acá. Es que y perdonen que se lo insista, que el proceso fue cansón. Porque decían una cosa, después se cambiaba, después decían, y hasta que se terminaba igual que lo que está, en muchos casos. Pero ahora se incluyó, será responsabilidad del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado, ¿ok? Eso es en el Senado, que están incluyendo eso. Será responsabilidad del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado. La Cámara recomienda eliminar dicha inclusión. ¿Algún comentario? Es que esa oración que está en el entrampamiento, esta es obediencia jerárquica, está también la intimidación, es el artículo 34. Que está parte, exacto. Y entonces, claro, el que entrampó pues va a ser responsable. Si la Cámara elimina eso, presenta un serio problema porque en muchas ocasiones en ambos, o sea, quien entrampa va a ser un funcionario de orden público y quien ejerce la obediencia, el que obliga a otro a llevar a cabo el acto por el cual se exime responsable por obediencia jerárquica es un funcionario o empleado público. Así que lo que demuestra es ¿verdad? Una clara intención de facilitar la conducta del parte. Sí, porque aquí se eliminó como estaba, que se ponía en una clasificación aparte en un delito. Ellos lo eliminan y lo estaban poniendo en cada uno de los delitos. Pero al eliminarlo ahora, pues el entrampador queda exento de responsabilidad. Que son los policías, que es el Estado. Sí. Entonces, ahora vamos a intimidación o violencia. Yo no sé si ven desde allí, si ustedes tienen la vista buena, la mía no es muy buena, pero entonces en intimidación o violencia hay unos cambios, antes de analizar, que se los voy a decir sucintamente. En intimidación o violencia, el artículo 32 propuesto, y si ven esto, aquí, no es que mi computadora se volvió loca, es que yo lo hice a propósito cuando hice el PowerPoint, porque lo que está con la rayita será lo que cámara elimina, ¿ok? Lo puse, copia, le di un copy and paste del entridillado que se acompaña con el segundo informe de la Cámara, porque en el Senado es artículo 32, le cambian, entonces lo que están entridillados son los cambios que ha hecho. Lo otro que no está con la rayita esa es como Senado lo puso. Pero entre los cambios que tenemos con intimidación o violencia nos dice que ahora se habla de amenaza física o psicológica. Pero antes de amenaza física o psicológica, también ahora se habla de grave, el daño, además de grave e inminente, tiene que ser inmediato. Se ha añadido en el inciso A, ahora dice, no incurre en responsabilidad penal que en el momento de realizar
la conducta constitutiva de delito obra con peligro por la amenaza física o psicológica de un peligro inmediato. El peligro tiene que ser inmediato ahora. Y lo otro se queda igual. Está el B que cambia, dice, por una fuerza física irresistible, y nos señala, lo que está en azul es nuevo, de tal naturaleza que anule por completo la libertad de actuar de la persona que invoca la defensa. Es un poco más difícil, pero es la defensa, mucho más difícil. Entonces, el C, que era en el que tenemos ahora, que hablaba de la coacción o temor insuperable, lo sacan de ahí, pero porque lo ponen en un artículo aparte, solo, lo eliminan de ahí, pero lo ponen en uno aparte. Entonces, ve, ahora hacen un nuevo artículo, temor insuperable. Dice, este artículo es nuevo, incorpora y trata en un artículo separado lo que está regulado en el inciso C del artículo actual de la hora. Entonces, este temor insuperable que está aparte dice, no incurre en responsabilidad de la persona que obra compelida por un miedo invencible ante la fundada creencia de que habrá de ser víctima de un daño inmediato e inevitable. Si la situación es tal que ante ella sucumbiría una persona promedio, respetuosa de la ley en las circunstancias del autor. Bien difícil, ¿verdad? Sí. Caso fortuito ya lo discutimos. Entonces vamos a ver, se había eliminado del proyecto original 2012, se había eliminado esto, disposiciones del artículo 34, que es lo que decía la profesora, y por esa es la razón, yo me había quedado pensando que la Cámara lo elimina de cada uno porque quiere que se incorpore, como está ahora, como un artículo aparte, que era lo que nos decía la profesora Nevares, el artículo 34 que ya mencionó, disposiciones aplicables a esta sección, las causas que excluyen responsabilidad penal se examinará desde el criterio subjetivo considerando las circunstancias particulares de la persona que invoca la defensa. Si el sujeto actuó con negligencia, se responsabilidad por el delito de negligencia. En las causas de obediencia jerárquica, entrampamiento, intimidación o violencia, temor insuperable, será responsable del hecho delictivo el que ha inducido, compelido o coaccionado. Que hará lo que... Y me parece que así está mejor. Que está como está en el código, tengo que avanzar, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a los análisis prácticos sobre los cambios con Rafael Casanova y Félix Pérez Alejandro. Bueno, le vamos a pedir que sean de estos cambios. Ok, adelante. Okay. Vamos con eso, vamos al receso. Nos vamos, ¿qué hacemos, Mercedes? Ok. Ok. Sobre el particular de que... No sobre este tema, sí, Okay, de causa de exclusión. Primero, antes que todo, lo que volvemos es, aquí yo creo que la mejor definición la hizo el licenciado Anduce, que esto es una mogolla. Y esto es lo que hay aquí, entonces aquí no hay un nuevo código, aquí es traer artículos del 74, incorporarlos eliminar algunos artículos del 2004, y entonces no estamos en ningún nuevo código, en eso podemos estipularlo, yo creo que estamos de acuerdo todos. Ahora, vamos a volver entonces a que el Ministerio Público vuelva de nuevo a enfrentar nuevos cambios, si es que esto finalmente se aprueba algunas cosas en la Cámara, pero yo veo una Cámara de Representantes más conservadora. Bueno, si estamos hablando que del Senado quieren tener penas de 10 años y en la Cámara te ponen 20, o 20 en el Senado y 40 en la Cámara, pues evidentemente estamos viendo que es un problema de una Cámara de Representantes más conservadora. Estamos viendo que en el Parlamento, en la Cámara baja, es la que más contacto tiene quizás con el país, con el pueblo. Entonces, en ese sentido, los asesores responden a eso. Y yo recuerdo, por ejemplo, el Chuchin radicando enmiendas a articulados del Código Penal, pero ¿quién es el responsable de eso? La asesoría que tienen, que no conocen el andamiaje de lo que es el Código Penal. En ese sentido, volver a traer lo de las sentencias determinadas o las penas fijas es lo que atrae al fiscal de nuevo el cambio, es la resistencia al cambio. Los seres humanos somos resistentes a los cambios. Entonces, lo que ya se había acostumbrado el Ministerio Público a procesar conforme el Código Penal nuevo, además de las golosinas que vienen con las reglas de procedimiento criminal para el Ministerio Público, porque eso es una realidad, y
las preocupaciones que expresó hace un rato el licenciado Félix Vélez, Alejandro, en el punto de que no sabemos a dónde vamos, de que si a una barbaridad de que un boxeador mate a otro en el ring y lo acusen, pues se pueden dar todo ese tipo de cosas. También, por otro lado, la eliminación de defensas afirmativas o la modificación de defensas afirmativas. Pues, ¿a quién afecta eso? Al acusado. Es más, atenta hasta con derechos constitucionales básicos como la presunción de inocencia. O yo poder dar un debido proceso de ley, o yo abogado buscando ser ético en la tramitación de mi causa de acción, en la tramitación de la defensa de un acusado. Me están eliminando defensas y entonces al Ministerio Público se le está haciendo más fácil el procesamiento, porque entonces si traen defensas, se eliminan o se modifican o las hacen más onerosas para el acusado, es mucho más fácil o menos fuerte o difícil para el Ministerio Público poder entonces procesar los cambios de los que trajo el Código Penal del 2004 en términos de defensa afirmativa. Los cambios y traer entonces figuras del 2004, me parece un error lo del riesgo permitido. Yo no sé qué va a ser lo de la Cámara, pero para mí es una figura sumamente importante que debe permanecer, porque no guarda correlación con la cuestión de casos fortuitos. Como dijeron ser breve, voy a dejar entonces al licenciado Félix Vélez. Rafa, vamos a hacer una pregunta. Sí. Yo creo que es importante. Se eliminó riesgo permitido y conducta insignificante. Sí. Yo tengo la percepción, quizás errónea, de que quizás el fiscal que investigaba y autorizaba la expedición de la boleta para la realización del delito grave, en ocasiones podía decir, bueno, no voy a autorizar, no voy a firmar la boleta porque creo que esto es un caso que no se justifica bajo riesgo permitido o bajo conducta insignificante. Es decir, me daba a ir como fiscal una excusa. Digo, lo puedo documentar en el expediente para que después no me fueran a poner sanciones. Para no radicar una denuncia que realmente no se justificaba. Con la eliminación de esas dos causas de exclusión, pues como que el fiscal va a ser como que un poco autómata, no va a poder sustentar el no radicar esa denuncia o autorizar su radicación. No sé, ¿qué te parece? Bueno, aquí hay dos cosas. Número uno, el fiscal siempre, aunque antes del Código del 2004, si era, por ejemplo, el ejemplo que el profesor Fontanet trajo del cigarrillo de marihuana, pues hay que ver que también tenemos que entender que el procesamiento criminal cuesta, y nos cuesta a nosotros los contribuyentes. Para que tengan una idea, un procesamiento hasta vista preliminar de Ley 54, un artículo 3.1, hasta vista preliminar sale más de $4,000 cada caso. Activar el sistema de justicia criminal que nos lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Sí. Eso es correcto, lo que había, perdón. Eso es correcto. Otra de las cosas que se daba era que el fiscal tenía, hubo un tiempo de que la discreción del fiscal, no había discreción. El fiscal en un momento determinado, por lo menos yo pasé una etapa de pasaprueba. Yo fui fiscal con discreción y Luisa Virginia, de los tiempos de oro, de la fiscalía, ¿Cuándo? que ya en el 99 se habían ido casi, pero cuando yo entré en el 86, 87, había autonomía. De hecho, la discreción viene de tu nombramiento como fiscal y viene que yo siempre sostuve que eliminarle al fiscal la discreción administrativamente era ilegal. Yo siempre pensé eso, además que trancaba la sala. Pero muchos de los problemas con eso eran los perjudicados. Y el Tribunal Supremo había resuelto que en los casos, en los perjudicados era informarle, que el debido proceso de ley lo que imponía era informarle al perjudicado, explicarle en detalle, pero el perjudicado no podía hacer una ficha de tranque. En el caso de la conducta insignificante, yo podía, por ejemplo, si era un cigarrillito de marihuana, un estudiante universitario y todo, pues mandar a decomisar. Pero entonces estaba también la controversia si se iba porque entonces también estaba, si se ocupó en un carro, pues si se iba a confiscar o no el vehículo. Entonces pues era difícil, pero se buscaba alternativas de que si era algo insignificante, pero lo que había era una erradicación masiva de cargo, aunque por tontería. Y esta figura de la conducta insignificante pues daba esa oportunidad
¿verdad? Al fiscal a poder tener algo que lo cubriera. Y odio la palabra cubrirse, porque aquí siempre hablamos de vamos a cubrir, hay que cubrirse. El policía se quiere cubrir, vas al fiscal, el sargento te pone en el informe, o el policía, no te cubriste. Esa es la preocupación del fiscal. El fiscal pásaselo al juez de regla 6. Y entonces hay que ser valiente, tanto abogados y abogadas, fiscales, hombres o mujeres, porque esto es un juego. Sometido. Sí. Sí, básicamente voy a ser breve, pensé que ya está el Jesús en turno. No lo cree nadie, pero Voy a hacerlo, sí. A mí siempre me ha preocupado el sistema de pena, ¿verdad? Que aquí desde el 74 para acá han habido varios cambios. Yo por fortuna, o no sé si por fortuna, cuando yo empecé, yo no viví la época de las sentencias indeterminadas. Cuando yo empecé ya había habido la reforma del 80 que cambió las sentencias indeterminadas del Código Viejo al Nuevo. Claro, cuando llego en la década de los 80 a trabajar, pues me tropecé con clientes que tenían sentencias mixtas. Tenían unos casos con sentencias indeterminadas y otros con las sentencias determinadas. Yo con el paso de los años he llegado a la conclusión que posiblemente aquel sistema que fue tan altamente criticado, posiblemente era mejor. Aquel sistema le permitía al juez distinguir entre lo que uno llamaba el robo y el robito. Porque no es lo mismo el robo, le arrancó una cadenita, o aquel que se metió, ¿verdad?, a robar por violencia e intimidación, le hace daño a la víctima, son cosas diferentes. Y aquella época del 74 tenía un método parecido a lo que hoy es el 104, ¿verdad?, de la ley de mandato de rehabilitación, que el gobierno actual, pues, no sé por qué, no quieren saber de eso, no les gusta. Desde la primera comparecencia mía, cuando empezó el cambio de gobierno, como que eso como que no les agradaba. Esa es la impresión que yo me llevé. De hecho, sí, lo eliminaron. Pues antes existía, cuando estaba el sistema de sentencias indeterminadas, la ley de la Junta de Libertad bajo palabra tenía un procedimiento que aquellos confinados que se rehabilitaban, que demostraban que estaban en buen camino, que se habían aprovechado, ¿verdad?, de los servicios que le dan, la Junta, motu propio, podía llevar un procedimiento al tribunal para conmutarle el mínimo, de manera que la persona pudiera entonces salir en libertad bajo palabra. Quiere decir que si le faltaban 5 o 6 años, pues para libertad bajo palabra la Junta llevaba un procedimiento se iniciaba en la agencia administrativa, pero lo radicaba en el tribunal. Le decía al tribunal que le conmutara el mínimo y que esta persona era acreedora para libertad bajo palabra. O sea, que había un mecanismo alterno para la persona rehabilitada poder salir. Cuando viene la reforma del 80, que cambian todo el Código Penal para poner las sentencias determinadas, enmendaron esa ley de la Junta y le quitaron la facultad a la Junta para poder hacer eso. Cosa que va a pasar ahora, porque el 104, que se ordenó unos reglamentos, y hay unos reglamentos ahí para administrarlo, lamentablemente, pues lo eliminaron, aun cuando el sistema tenía unas fallas, ¿verdad?, que yo siempre critiqué en las vistas públicas, y era que la discreción para solicitar la rehabilitación, o sea, para darle el certificado de rehabilitación y darle el beneficio a la persona, tenía que autorizarlo el secretario de Justicia. Definitivamente, o sea, el acusado motu propio por sus méritos no podía solicitar eso, tenía que depender de que la agencia administrativa, corrección, iniciara un procedimiento, entonces que justicia lo acogiera y lo recomendara. Así que básicamente le daba toda esa discreción, así que eso se está eliminando. Por eso es que yo digo que aquellos sistemas, tanto bajo la sentencia indeterminada como bajo el sistema del Código 2004, pues tienen esos vehículos y esos mecanismos que si se utilizan, si se les da uso, pues es una medida para, ¿verdad?, beneficiar a aquellos confinados que han tomado un buen camino y se han rehabilitado. Brevemente, con esto de riesgo permitido, conducta insignificante, honestamente, son artículos que podían ser de uso y beneficio, pero en la realidad práctica el uso no es cotidiano. Porque para que tú puedas lograr que te archivaran un caso por conducta insignificante, tenía que haber un concurso de voluntad entre el fiscal
y el abogado, cosa que muy pocas veces se da. Porque ustedes saben, la realidad es práctica, los fiscales hoy en día pues trabajan con unos miedos y unas preocupaciones. Siempre están pensando que les radiquen una querella, que es mi jefe. O sea, yo conocí fiscales que eran valientes y si no tenían caso se paraban y se lo decía al juez. Todavía aún bajo este sistema, no son muchos los que quedan, ¿verdad? Pero hay fiscales que tienen su propio criterio, porque a los fiscales se les olvida que tienen una responsabilidad procesal y ética en términos de qué casos procesan y cómo procesan, ¿verdad? No vamos a entrar aquí en un curso ahora de prosecutoria misconduct porque eso es un libro así con jurisprudencia vastísima de muchas de estas cosas que en Puerto Rico apenas se da porque aquí pues no, siempre se le busca la forma de resolver los asuntos sin entrar en esas consideraciones. Para tú lograr algo favorable para tu cliente dependía, pero a lo mejor verlo por jurado y a ver si convences al juez que te dé una instrucción de conducta insignificante. A ver si te la da. O de riesgo permitido, ese tipo de defensa. Que en la realidad práctica te lo van a negar. Yo antes de que estaba este código, no sé, hay un caso que habla de accidente inevitable. No sé si es el mismo que mencionó la profesora, que fue un accidente, la persona dando reversa y atropelló a una persona. Y el Supremo resolvió un caso, ese caso tiene muchos años, no lo he vuelto a utilizar. Dijo, esto fue un accidente inevitable y absolvió a la persona. Yo tuve un caso donde el perito declaró que fue un accidente inevitable, un accidente de tráfico, fallecieron unas personas y entonces yo presento la defensa de accidente inevitable, que fue la conclusión del perito de defensa. Pues el juez me negó la instrucción y yo le llevo el caso y se lo cito, que claro, no existía lo de conducta insignificante o riesgo permitido, ese tipo de defensa que uno pues quizás pudiera plantear. O sea, que tú vas a depender de que los jueces estén dispuestos a darte las instrucciones. Y digo que te den las instrucciones porque por tribunal de derecho, si el fiscal no está de acuerdo, el juez no te le va a dar paso. Si es un caso, ¿verdad?, que está borderline. Pues tú tienes que tratar de convencer al juez, ya no vamos a tener esta figura, pues vas a tener que tratar de convencer al juez que se vaya por duda razonable. Por duda razonable. Y tiene que lograr que un juez, yo recuerdo un caso que esto fue un muchacho, un estudiante universitario, que va por una carretera bien oscura en un barrio por allá de Gurabo, y entonces a las 1 de la mañana se le explota una goma, no tiene respuesta. Y entonces no tenía celular, no tenía forma de comunicarse. Y entonces había un carro unos carros que pertenecían al gobierno, estaban a la orilla de la carretera. Le sacó una goma y se la montó a su carro. Ahí llega la policía e interviene. Lo acusan de apropiación ilegal grave porque era un bien del gobierno. Por una goma, y él le dice, mira, yo voy para mi casa a las 1 de la mañana. Podía ser es como una variación de estado de necesidad, quizás no se configure totalmente. Pero mi planteamiento al juez, usted va a meter preso a un estudiante universitario por una goma de un vehículo abandonado del gobierno que está ahí tirado. Claro, eso es un caso típico que tú puedes reclamar, esto es una conducta insignificante, aunque fuera un delito grave de apropiación ilegal agravada porque era un bien del gobierno, ¿verdad? Pues ese es un caso que tú puedes presentar esa defensa. Pues yo dependí de la bondad del juez en aplicar la duda razonable, que ustedes saben que eso es una figura que está en peligro de extinción. Exacto. Entonces, y para terminar, para no hablarme más con el entrampamiento, básicamente todo se queda igual. Yo algún día espero que la legislatura legisle y adopte lo que llaman, ustedes saben que hay dos teorías, la objetiva y la subjetiva, ¿verdad? Que va a depender, bajo la teoría objetiva, lo decisivo es la conducta de los agentes y no la predisposición que tenía el acusado. Usted sabe que en Puerto Rico, si el agente insistió, véndeme droga, pero si se demuestra que tú como quieras la ibas a vender, pues no te va a operar la figura del entrampamiento, pero debe adoptarse una disposición que diga que cuando la conducta del gobierno es tan lesiva y es tan abominable, como han habido casos, que una conducta reprochable, que ahí, aun cuando el acusado hubiese tenido la predisposición,
que se le permita que la defensa prospere. Eso es algo que se debería adoptar, y hay una serie de casos en Estados Unidos y no sé. ¿Ah? Exacto, porque hay veces que aun cuando el acusado tenga la predisposición, la conducta de los agentes fue tan agresiva, avasalladora, como dice él, un tanto saliéndose de los parámetros, y definitivamente esa debería permitirse que prospere. Pero siempre te dicen, bueno, el agente, ¿verdad?, fue un agente provocador, pero él como quiera iba a vender. Pero eso todavía no lo han adoptado, y en Estados Unidos pues sigue esa corriente también. Pero se habla en términos de doctrina, ¿verdad? Y traigo esto, el entrampamiento, porque que básicamente en los casos de sustancias controladas, porque sabemos que hay casos, y los que ven casos de droga, que hay gente que le cae encima a la gente, y a veces utilizan a un pobre infeliz que ni siquiera es vendedor de droga, y lo piden, vete allí, hazme un mandado, y se lo llevan enredado en la jedada. Definitivamente, y eso está pasando, y entonces ahora con la moda esta de los videos y ese tipo de cosas, y llegan con la, ¿cómo se llama?, la laptop allí, el video, y cógete tanto. Y entonces es una forma ahora de provocar alegaciones de culpabilidad masiva, con una intimidación que es el video. Así que no quiero seguir abundando en eso, porque sería otro tema, y los dejo aquí.